Hoy, el mayor enemigo de una campaña no es otro candidato, es una frase que se repite cada vez que arrancan las campañas y es no les creo. Esa frase es el muro invisible que está deteniendo a miles de aspirantes y candidatos aunque los vean. Antes, una campaña solo competía por atención, como lo hemos dicho. Hoy, y ante la sobresaturación, luego sigue haciendo como entrada, pero la competencia más feroz es por la credibilidad, porque el ciudadano cambió, no necesariamente es más ideológico, pero sí es más desconfiado, y no por capricho, por experiencia acumulada. Cuando una sociedad vive promesas repetidas y resultados insuficientes, la mente hace algo lógico, desarrolla anticuerpos para eso, anticuerpos contra discursos perfectos, contra spots emocionantes, contra frases redondas y promesas sin evidencias. Vivimos en una era donde la información es abundante, la exposición es constante, los errores se viralizan y la coherencia se examina. Y eso crea un fenómeno nuevo. El candidato ya no se evalúa por lo que dice en campaña. Se evalúa por todo lo que ha sido, por todo lo que ha hecho y también por lo que ha omitido. Antes una campaña construía una imagen. Hoy la campaña se enfrenta al expediente del candidato. Hoy el ciudadano tiene un superpoder. Puede grabarte, reportarte, reinterpretarte, editarte y con eso viralizarte. Y no en el buen sentido. En segundos. Y eso hace que los equipos cambien su forma de pensar y de actuar en la campaña. Se vuelven más rígidos, se vuelven más controladores, más institucionales, más temerosos. Pero, ¿cómo interpreta el ciudadano esto? Como distancia, como cálculo y una palabra que me encanta, cómo la dice la gente. Eso es puro marketing. Es una paradoja. Intentan verse serios y se ven falsos. Si tuviera que poner esto en una lección para una clase, lo diría así. El cinismo no es una emoción simple, es un mecanismo de defensa y funciona con una lógica interna. Ya me han prometido esto antes, ya me han decepcionado antes y entonces no me vuelvo a ilusionar, como en el amor. Haciendo el símil ahora que acabamos de pasar el 14 de febrero. En otras palabras, el votante no es frío, está protegido. ¿Y qué hacen muchas campañas cuando sienten ese cinismo? Dos cosas. Prometen más fuerte y se vuelven más perfectas aún. Y eso solo empeora el problema, porque la perfección no genera confianza, genera sospecha. El ciudadano ya no pregunta qué promete, pregunta qué tan real es este candidato. Por eso hoy la pregunta no es cómo nos hacemos virales, cómo crecemos seguidores, cómo hacemos mejores anuncios. No. La pregunta central debe ser cómo se construye confianza pública en un entorno que desconfía por defecto.
en 2026 la confianza es más escasa aún que la atención. La atención se puede diseñar, como vimos en el episodio pasado, pero la confianza solo se gana con coherencia sostenida. Hoy vamos a hablar de eso, no desde teoría bonita, sino desde estrategia real. Vamos a analizar qué destruye la confianza, qué la construye, cómo se mide y cómo una campaña puede verse creíble sin fingir perfección. Porque si no entiendes el factor confianza, puedes tener contenido, pauta, estructura y estrategia. Y aún así, chocarte con el muro del no les creo. Hablemos del índice de confianza digital, o ICD, y las 4 dimensiones que sí construyen credibilidad. Si la confianza es el recurso más escaso, tenemos que dejar de hablar de ella como algo abstracto. La confianza no es simpatía, no es carisma y no es popularidad. La confianza es la percepción que tienen de ti, pero estructurada. Y esa percepción se puede analizar. Por eso uso este marco para evaluar campañas, el índice de confianza digital. 4 dimensiones. Si fallas en una, se resiente. Si fallas en 2, crece la desconfianza. Pero si fallas en 3, te conviertes en marketing. La dimensión 1 es la dimensión de la coherencia. La coherencia es la base. No es decir cosas bonitas, es que lo que dices hoy no contradiga lo que hiciste ayer. En digital, la coherencia se mide así. Tu discurso coincide con tu historial. Tus decisiones pasadas respaldan tus mensajes actuales. Tu lenguaje es consistente en todas las plataformas y tu equipo habla el mismo marco narrativo. El ciudadano digital revisa archivos. No vota solo por el clip del día, vota por la memoria acumulada. Te pongo un ejemplo. Un candidato que habla contra privilegios, pero presume lujos excesivos en redes, viajes caros que no se puede dar la mayoría de la población o visitar lugares exclusivos. Ese candidato, ese político, no necesita que lo ataquen. El contraste habla solo. La incoherencia no necesita oposición porque se destruye a sí mismo, se destruye solo. ¿Cómo se construye coherencia? Con una idea madre clara, que diga lo que tú representas, con un lenguaje consistente, con repetición estratégica, alineación de equipo y una historia explicada sin contradicciones ocultas. La dimensión número 2 es la transparencia, algo a lo que muchos políticos le temen. La transparencia no es contar todo y no es, sino que es no ocultar lo que importa, lo que realmente le importa al electorado. El ciudadano moderno desconfía cuando percibe evasión, silencios incómodos, respuestas vagas y eliminación de comentarios. La transparencia se mide por cómo respondes a las preguntas difíciles, si publicas datos verificables, si explicas decisiones impopulares y si aceptas errores sin victimismo. El cerebro humano detecta evasión más rápido que mentira. Un silencio mal gestionado genera más sospecha que una respuesta imperfecta. Explicar con claridad vale más que defender con agresividad. Dimensión 3, vulnerabilidad controlada. Y aquí subimos el nivel.
Este es el punto que más asusta a las campañas. La vulnerabilidad, lo he dicho ya en otros episodios, no es debilidad. Es mostrar humanidad sin perder liderazgo. Ejemplos de vulnerabilidad controlada. Reconocer un error pasado. Explicar una decisión compleja. Compartir un momento personal relacionado con la causa que enarbolas. Aceptar que no se tienen todas las respuestas. Ojo, la clave aquí es controlada. No es exposición caótica, es apertura estratégica. Lo que destruye confianza es cuando se te nota con una perfección constante, el discurso ensayado en exceso, la cero espontaneidad y la imagen excesivamente filtrada. La perfección en estos tiempos genera sospecha, la humanidad genera conexión. Los políticos deben de aprender a ser ellos mismos frente a su electorado. La dimensión 4, consistencia en el tiempo. La confianza, eso ténganlo por seguro, no se construye en un solo video. Se construye en repetición sostenida. Un candidato que cambia de tono cada semana, que cambia de postura según las tendencias, que salta de una causa a otra y que adopta el discurso según el público en el que está, pierde profundidad. La consistencia se mide por continuidad narrativa, estabilidad en el mensaje, permanencia en una causa y coherencia entre lo digital y lo presencial. Cuando las 4 dimensiones se alinean, ocurre algo poderoso. El ciudadano empieza a decir, es coherente, no evade, es valiente, se ve real, no cambia según el evento. Él sí quiere solucionar las cosas. Y eso es credibilidad. ¿Cómo evaluar el índice de confianza digital en una campaña? Fácil. Hazte 4 preguntas. ¿Nos pueden señalar contradicciones fácilmente? Contéstalo. ¿Estamos respondiendo preguntas difíciles o las estamos ignorando? ¿El candidato parece humano o parece un producto más diseñado por el marketing? ¿Nuestro discurso se mantiene estable en el tiempo? Si dudas en 2 o más, tu índice de confianza es frágil. La confianza no se exige, se demuestra en repetición. Y el día de hoy, como lo he dicho, la credibilidad no es un atributo, es una arquitectura. Puedes tener estrategia, puedes tener pauta, puedes tener una producción impecable, pero si tu índice de confianza digital es bajo, la campaña siempre se va a sentir de forma artificial y eso va a crear un muro que no va a permitir que conectes con tu electorado. El ciudadano moderno detecta lo artificial en segundos. Ahora, si quieres destruir todo eso en una semana, haz esto. Intenta parecer perfecto todo el tiempo. Porque, se los puedo decir, el error más común es intentar parecer perfecto. En la era del cinismo, el error más común de una campaña no es comunicar mal, es comunicar como si nada pudiera fallar. El electorado no es tonto, somos humanos. Claro que todo es falible. Todo tiene esa capacidad de fallar. ¿Por qué las campañas caen en esta trampa? Porque creen que la perfección protege y piensan que si controlamos todo no habrá ataques. Siempre va a haber ataques. En donde hay una competencia va a haber ataques. Si evitamos todo, evitamos errores. Siempre va a haber errores. Lo importante es tener un protocolo de respuesta rápida.
Si no respondemos preguntas difíciles, no damos armas. Y suena lógico, pero produce el efecto contrario, porque el ciudadano moderno no premia la perfección, la cuestiona. Y si la cuestiona es porque busca interacción con sus líderes, busca interacción con sus políticos. ¿Cómo se ve una campaña perfecta en redes? La reconoces muy rápido. Borran errores en lugar de explicarlos. Editan demasiado antes de sonar artificial, hasta sonar artificial. Controlan en exceso. Todo es guión y todo es pose. Evitan preguntas difíciles. Se van por el mensaje bonito. Desactivan comentarios o bloquean críticas. Nunca hay duda, nunca hay matiz, nunca hay humanidad. Y cuando todo quiere lucir impecable, se empieza a ver sospechoso. En comunicación política hay un principio psicológico básico. Cuando una persona percibe que la imagen está demasiado controlada, su cerebro activa una alarma que le dice: ¿qué me están escondiendo? ¿Por qué se siente tan armado? ¿Por qué suena puro marketing? Eso no es ideología, es intuición social. Y el civismo ciudadano es experto en detectar actuación. Por resultado que tienes, deshumanización. Un candidato desconectado de su electorado. Y una campaña que está deshumanizada tiene estos síntomas, que ya sabemos que son lo peor que le pueden pasar a tus redes. Poca conversación real, poca defensa orgánica, ataques más creíbles cuando la gente dice, pues es puro show, distancia emocional, se ve falso, y desconfianza acumulada, aunque no haya un escándalo como tal. Una campaña perfecta no inspira confianza, inspira sospecha. La paradoja es que entre más controlas, más vulnerable te vuelves. Y esto es importante. Cuando una campaña se ve perfecta, se vuelve frágil. ¿Por qué? Porque cuando ocurre el primer error real, y siempre ocurre, el contraste entre perfección y realidad genera un golpe reputacional. Las campañas perfectas no resisten la realidad, se quiebran. La alternativa no es exponerte sin límites. Eso sería también suicidio. Y ojo, no estoy diciendo que hay que improvisar o exponerse sin estrategia. Estoy diciendo que hay que reemplazar perfección por coherencia, transparencia, vulnerabilidad controlada y consistencia. Un ejemplo, cuando tratas de ser perfecto y el mensaje suena así: estamos comprometidos con el bienestar y seguiremos trabajando por un mejor futuro. Aparte de que es un cliché, no dice absolutamente nada. Cuando quieres volver ese mensaje creíble, tienes que decir: esto no se arregla en una semana, pero sí se puede empezar con medidas concretas. Dices cuáles son las tuyas. Yo te voy a explicar cuáles y por qué. Uno suena al póster y el otro suena a una persona que realmente se preocupa por lo que está pasando en su contexto y quiere trabajar para solucionarlo. La perfección genera sospecha, la coherencia genera confianza. El ciudadano no busca candidatos impecables. Eso es una mentira que se ha perpetuado y que ha causado mucho mal en nuestras campañas. Busca uno que sea real, consistente y comprobable. Y aquí viene lo importante. La confianza no se recupera con un video emocional, se reconstruye con un sistema. En el siguiente bloque te voy a explicar cómo se ve una campaña creíble en redes y cómo se construye el índice de confianza digital paso a paso.
De candidato cuestionado a candidato creíble en 90 días. Te voy a contar un caso inspirado en hechos reales. Municipio mediano, elección competida, candidato con una trayectoria empresarial, contratos previos con gobierno, señalamientos mediáticos antiguos y percepción pública de que estaba o de que era un beneficiario del sistema. No había escándalo nuevo, pero sí una narrativa instalada que pegaba mucho. Es más de lo mismo y él no le creo. Su índice de confianza digital era bajo en 3 de las 4 dimensiones. No tenía coherencia cuestionada, no tenía transparencia y tenía una vulnerabilidad inexistente, solo una consistencia irregular. El síntoma visible en redes, muchos comentarios escépticos, ataques no coordinados pero constantes, poca defensa orgánica, interacción superficial y baja conversión en eventos presenciales. No era odio, era duda, y la duda sostenida es más peligrosa que el ataque frontal. Hicimos una intervención estratégica. En lugar de atacar críticos, decidimos reconstruir su índice de confianza digital. Y en la fase 1, la reconstrucción de la coherencia, el primer paso fue ordenar el relato. Se hizo una auditoría completa del historial público para ver dónde había nacido esa narrativa, qué es lo que la gente decía. Se analizó todo. Una identificación de contradicciones potenciales, a dónde había caído en esas contradicciones y una explicación anticipada de puntos débiles. En lugar de ocultar el pasado empresarial, se construyó un video frontal, plano medio, sin música épica, sin edición agresiva. El candidato solo explicó qué hizo, por qué lo hizo, qué aprendió de lo que hizo y qué cambiaría. Sin victimismo, sin dramatismo. Resultado, no eliminó críticas, pero redujo la sospecha. En la fase 2, una transparencia activa. Se implementaron 3 acciones: publicación de declaraciones patrimoniales detalladas, documentos descargables con contratos aclarados y una sesión en vivo respondiendo preguntas difíciles sin filtro previo. Tuvo el valor de enfrentarse y esto generó algo interesante. Los ataques dejaron de centrarse en ocultamiento y la narrativa cambió de no le creo a vamos a ver. Y ese cambio es enorme. En la fase 3, vulnerabilidad controlada, aquí, como siempre les digo, es donde ocurre el quiebre emocional. El candidato publicó un video inesperado, no sobre propuestas, sobre un error empresarial pasado que afectó a empleados. Reconoció que tuvo una decisión apresurada, la presión económica que conllevaba esta decisión y el aprendizaje posterior. No se justificó, asumió. La vulnerabilidad bien gestionada no debilita el liderazgo, lo humaniza. Resultado, comentarios mucho más largos, cambio de tono en la conversación y primeras defensas espontáneas. Y por último, la frase 4, la consistencia en el tiempo. Nada espectacular, nada viral, pero durante semanas mantuvieron el mismo tono, el mismo lenguaje, el mismo marco narrativo y la misma línea ética, sin cambiar discursos según audiencia, sin prometer distintas cosas según los foros, y esto generó una estabilidad perceptual. Los resultados en precampaña y campaña: disminución de comentarios escépticos, aumento de comentarios argumentativos, aparición de defensores orgánicos, mayor asistencia a sus eventos y una mejora
en medición cualitativa de confianza. Lo que estoy diciendo no es magia ni se hace de la noche a la mañana. Fue una arquitectura según las 4 dimensiones. La campaña no intentó gustar, intentó ser coherente, no intentó verse perfecta, intentó verse real. En la era del cinismo, la perfección se sospecha, la coherencia se respeta. Y aquí está el aprendizaje estratégico del caso. La confianza no se recupera con el marketing de siempre. Se reconstruye con evidencia repetida. La vulnerabilidad no es un riesgo, es una herramienta que debemos de aprender a utilizar, y la consistencia en el tiempo es más poderosa que cualquier video viral con lo que todo mundo sueña en una campaña. Puedes perder atención y recuperarla como te mostré en el episodio pasado, pero si pierdes confianza, el camino es mucho más largo y cuesta arriba. Por eso el índice de confianza digital no es un lujo estratégico, es una condición de supervivencia política. El método ganar, las 5 pruebas públicas de credibilidad. Si la confianza es arquitectura, entonces necesita pruebas. No basta con decir soy honesto para que te lo crean. No basta con verse bien en la cámara. No basta con tener seguidores. La credibilidad política en el 2026 se somete a evaluación pública constante, y esa evaluación ocurre a través de 5 pruebas invisibles. Si una campaña no la supera, la duda se instala. Prueba número 1, la prueba de coherencia. Discurso contra acción. El ciudadano compara lo que dices con lo que haces, con lo que hiciste, con cómo vives y con cómo decides. Si hay una contradicción visible, la confianza se erosiona. Y hoy la contradicción se detecta rápido. Un clip viejo, una publicación antigua, una foto, un comentario, un tweet. La coherencia no se improvisa, se construye con el tiempo. Por eso debemos tener siempre claro nuestro marco narrativo y ser coherentes con lo que representamos. La coherencia no significa que no podemos cambiar de opinión, ojo con esto, significa explicar por qué cambiaste de opinión. Porque cuando el cambio se explica, se percibe una evolución. Cuando no se explica, se percibe como oportunismo. La incoherencia no necesita ataque, se activa sola. Prueba número 2, la prueba de memoria, el historial visible. La segunda prueba es la memoria. Hoy ningún candidato empieza de cero, empieza desde su archivo, y ese archivo es el mismo que nosotros subimos a nuestras redes. El ciudadano revisa trayectoria, decisiones pasadas, alianzas previas y postura histórica. La pregunta que el votante se hace no es ¿qué dice ahora? Es ¿ha sido constante con esto antes? El error común es intentar borrar el pasado. No se puede borrar nada de Internet. Eso no funciona. El pasado jamás desaparece, se contextualiza y se puede utilizar en tu contra si tratas de ocultarlo. Una campaña madura no oculta su historial, lo integra en su relato. La prueba 3 es la prueba de la contradicción. ¿Cómo responde ante críticas? Y aquí entramos en terreno clave. La tercera prueba es decisiva. No es qué haces cuando te aplauden, eso es lo más fácil. Es qué haces cuando te cuestionan. El ciudadano observa si respondes o evades, si argumentas o atacas, si aclaras o bloqueas, si descalificas o dialogas. En la era del escrutinio permanente, la reacción define la reputación. La crítica gestionada con calma construye autoridad. Sabe cómo contestar, tiene aplomo y tiene seguridad. La crítica respondida con agresividad construye polarización.
El carácter se revela bajo presión y hoy la presión, como siempre lo ha sido, es pública. La cuarta prueba es la prueba de la exposición. ¿Qué tanto se muestra sin guión? Créanme, el electorado más que nunca se fija en esto. No significa transmitir todo, significa permitir ver lo suficiente. En campañas excesivamente controladas, todo está editado, todo está guionado y todo está filtrado. Pero eso reduce humanidad. La exposición controlada incluye momentos reales, interacción espontánea, preguntas sin guión previo y silencios auténticos. Hay que tener mucho cuidado. Exposición no es imprudencia, es equilibrio. Demasiado control se ve artificial, pero demasiada exposición te somete a una vulnerabilidad caótica. La credibilidad se construye cuando el candidato parece persona, no producto. Y por último, la quinta prueba, la prueba de consistencia, la repetición alineada en el tiempo. Esta es la prueba más poderosa, la consistencia. No basta con un buen mes, no basta con una buena semana. La confianza se forma cuando el tono no cambia cada 10 días, la causa no rota según la tendencia, el mensaje no se adapta según el foro y el discurso no muta por conveniencia. El ciudadano necesita estabilidad perceptual. El cerebro confía en patrones repetidos. Si un candidato es coherente durante meses, se percibe como estable. Si cambia cada semana, se percibe como calculador. Y alguien calculador siempre se va a percibir como alguien que trata de engañar. La confianza no nace del impacto, nace de la repetición alineada. Cuando una campaña supera estas 5 pruebas, lo que dice coincide con lo que hace, su pasado no lo contradice, responde con calma y seguridad, se muestra humano y mantiene una coherencia en el tiempo de esta postura, entonces ocurre lo mejor que puede pasarle a una campaña. La gente empieza a defenderla. Y cuando te defienden, sin que lo pidas, la confianza se ha instalado. Créanme, la credibilidad no se declara, se demuestra bajo observación. Y hoy la observación es permanente. Puedes tener narrativa, puedes utilizar puntos para poder crear la atención, puedes incluso alcanzar viralidad, pero si no pasas las 5 pruebas públicas de credibilidad, la campaña se siente artificial. Y en la era del cinismo, lo artificial se puede volver viral, pero no puede sostenerse. Dicho esto, ¿cuáles son las señales de que tu campaña no genera confianza? Voy a hacer algo que haría en un salón de clases. Te voy a decir las señales claras, visibles y medibles de que tu campaña no está generando confianza. No es intuición, no es percepción vaga. Se ve, se lee y se siente. La primera es comentarios escépticos recurrentes. Y no hablo de ataques organizados de la oposición. Hablo de algo más sutil, cuando en casi cada publicación aparecen comentarios como saber si es cierto, todos dicen lo mismo, ya veremos si cumple, promesas y más promesas. Eso no es odio, es una duda estructural y cuando la duda se vuelve patrón, la confianza está débil. El escepticismo repetido es más peligroso que el ataque viral, porque es silencioso pero constante. La señal 2 es la poca defensa orgánica. Cuando alguien critica, ¿quién sale a defenderte? Si solo responde el community manager, tu gente, la cuenta oficial y perfiles claramente vinculados a tu equipo, entonces no hay capital de confianza.
Porque cuando hay confianza real, la comunidad defiende espontáneamente. La defensa orgánica es el termómetro de la credibilidad. Si nadie te defiende, nadie confía lo suficiente como para exponerse por ti. La señal 3, silencio ante polémicas. En digital, el silencio se interpreta, se llena y se convierte en narrativa ajena. Ya lo hemos mencionado. Cuando una campaña evita temas incómodos sistemáticamente, el ciudadano lo percibe y la percepción es, está escondiendo algo. No todo se responde, pero todo, absolutamente todo se debe gestionar. Silencio sin explicación es igual a sospecha. La señal 4 es exceso de mensaje unidireccional. Una campaña que solo habla pero no escucha no construye confianza. Señales de mensajes unidireccionales es solo comunicados, cero preguntas abiertas, ningún live interactivo, ningún espacio de retroalimentación y comentarios ignorados. Con eso lo único que estás creando es distancia entre tú y el electorado. Y la distancia emocional mata la credibilidad. La confianza no se transmite, se construye en interacción. Señal 5, cero interacción real. Muchos candidatos confunden actividad con interacción. Publican mucho, pero no conversan. Cuando revisas los comentarios no tienen respuesta, no hay seguimiento a cada uno de los temas que la gente le está haciendo ver. No hay profundidad, solamente son saludos o emojis y no hay escucha visible. Entonces lo que hay es difusión. No están construyendo una relación. Y sin relación no hay confianza. Si detectas 3 o más de estas señales en tu campaña, no es un problema de algoritmo, no es un problema de pauta, no puede ser que no sea un problema de atención. Tienes el problema más grave, el problema de credibilidad estructural. Si tu campaña no tiene defensores, no tiene credibilidad, tiene difusión nada más. Y si nadie te defiende, nadie confía. Y si nadie confía, ninguna narrativa se sostiene en el tiempo. Una campaña puede sobrevivir a un ataque, pero no puede sobrevivir a la indiferencia de la gente. La confianza no se mide por likes, se mide por defensa, conversación y coherencia, como he venido repitiéndolo. Y eso se construye con sistema, con método. En la era del cinismo, la confianza es un poder. Hoy el ciudadano no está buscando el candidato perfecto, solamente alguien que sea creíble. Y aquí va la verdad incómoda. No gana quien promete más, gana quien más demuestra. Porque hoy ya no te creen por lo que dices en campaña, te creen por lo que sostienes cuando te observan. Te observan cuando te aplauden, te observan cuando te cuestionan, te observan cuando te equivocas. Y ahí se define todo. Soy Yair Zamudio. Y si algo he aprendido en todas las campañas desde adentro, en la operación real, es esto. La credibilidad no se fabrica, no se compra con pauta y no se evita. Se construye con coherencia sostenida. Y te lo voy a dejar como reto, sin filtros. Si tu campaña está estancada, no preguntes primero qué video hacemos. Pregúntate esto. ¿La gente confía lo suficiente como para defendernos sin que se lo pidamos? Porque si la respuesta es no, puedes hacer 1000 reels y seguir siendo solo ruido en las redes. Y ahora dime en comentarios, con brutal honestidad, ¿cuál de estas 5 pruebas es la que más le falla a las campañas? ¿Coherencia, memoria, contradicción, exposición o consistencia?
Y otra pregunta, ¿qué es lo que más te hace desconfiar cuando ves a un candidato en redes? Solo dime una cosa, lo primero que se te venga a la mente. Voy a leerlos y en los próximos episodios voy a responder los mejores comentarios y voy a poner los ejemplos reales. Si este episodio te sacudió, haz 3 cosas. Dale like, comparte con tu equipo y suscríbete. Porque la atención se diseña, pero la confianza se gana. Y cuando ganas la confianza del electorado, ten la certeza de que puedes ganar la elección.